Bueno, el atardecer aquí en Chincheros. Admiren, gente, esta majestuosidad del lugar. Es un atardecer hermoso. Estamos llegando ya por la tarde porque prácticamente hemos ocupado todo el día viajando de la... Hola amigos y amigas, soy su amigo de siempre, el Zorro Viajero, y hoy los llevo a descubrir un lugar mágico en el corazón de los Andes peruanos, Chinchero. Este hermoso pueblo, conocido como la cuna del arco iris, está lleno de historia, cultura viva y paisajes que te dejarán sin aliento, literalmente, porque estamos a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar. Acompáñenme a explorar sus ruinas incas, su mercado tradicional y a conocer los increíbles artesanos que mantienen vivas las tradiciones textiles. Prepárense para un viaje lleno de colores, cultura y aventura. ¡Vamos para allá! A ver los imanes. No, aquí sí de colores no, Chincheros. Chinchero, Cusco. Chinchero. ¿De cuánto están, ah? Tahat? ¿Cómo se da? ¿Qué hace? Aquí le escribo ya. Ok, gente, estamos a 3.800 metros sobre el nivel del mar. La sensación es... siente el corazón, me está palpitando más rápido de lo que es. O sea que hay que ir muy despacio aquí, muy despacio, porque te puede dar un patatús en cualquier momento. Veremos que no sea el caso de ahí. Se siente la altura bien pesadita. Slowly. Aquí despacio, tratando de que el cuerpo puede acostumbrar a la altura. Es increíble, estuvimos a 3.500, hemos ido 400 metros más. 300, perdón. Sientes que el corazón comienza a bombear mejor. ¿Ahí ok? Yeah. Chinchero es un pintoresco pueblo andino situado en el Valle Sagrado de los Incas, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Cusco, Perú, y ubicado a 3.762 metros sobre el nivel del mar, conocido como la cuna del arco iris. Este lugar combina historia, tradición y naturaleza, siendo uno de los destinos más auténticos de la región. Durante la época inca, Chinchero fue un importante centro urbano y agrícola. Todavía se pueden ver las terrazas agrícolas y restos arqueológicos que formaron parte del palacio del Inca Tupac Yupanqui. Sobre estas estructuras, los colonizadores construyeron la iglesia colonial de Nuestra Señora de Montserrat, famosa por su arquitectura y los hermosos murales que decoran su interior. Además de su valor histórico, Chinchero es reconocido por mantener vivas sus tradiciones. Los textiles son parte esencial de su identidad cultural y aquí es común encontrar talleres donde los artesanos utilizan técnicas ancestrales para tejer y teñir con tintes naturales. Es una experiencia única aprender sobre este arte directamente de las comunidades locales. Otro de los atractivos principales es el mercado dominical, donde tanto locales como turistas pueden comprar productos frescos, textiles y artesanías. Aunque ha ganado popularidad entre los visitantes, el mercado conserva el espíritu del trueque, una práctica que los pobladores han preservado por generaciones. Sin embargo, su altitud puede ser un desafío para algunos turistas, especialmente para quienes no están acostumbrados a la altura. Es común experimentar síntomas de mal de altura como fatiga, mareos o dificultad para respirar. Por ello, se recomienda tomarse el tiempo necesario para aclimatarse, beber mucha agua y consumir mate de coca, una bebida tradicional que ayuda a aliviar estos síntomas. Por si fuera poco, Chinchero ofrece vistas impresionantes de los nevados y montañas que rodean el Valle Sagrado, convirtiéndolo en un destino ideal para conectar con la naturaleza y explorar paisajes únicos. Visitar Chinchero es sumergirse en la historia y cultura viva del Perú andino, en un entorno lleno de belleza natural y tradiciones que se mantienen intactas a lo largo del tiempo. Esto se ve el nivel del mar y realmente que sí uno se siente
muy raro aquí, muy raro. El frío ha comenzado ya a calar, se siente. Y ya, para ser sincero, ya me quiero ir al hotel a descansar. He comenzado de las 8 de la mañana, ya son las 6 de la tarde, pronto oscurecerá y ya no hay mucho que ver. Sí, en realidad hay mucho que ver, pero ya por la oscuridad me imagino que no lo va a permitir. Así que todavía veo turistas. Estamos en el sitio arqueológico de Chincheros, gente, Chincheros. Uf. Todo lo que tengo que hacer por ustedes, así que gente, no se olviden de suscribirse a mi canal, apoyen mi esfuerzo, denle like con la manito, compártanlo, coméntenlo, suscríbanse por favor. No me considero un youtuber profesional, pero al menos deseo que este pequeño canal crezca más y más para que así más gente me conozca alrededor del mundo, con la intención simplemente de mostrarles más y más los lugares en los que estoy visitando. Uf. Miren eso, qué belleza. Es el atardecer aquí, un atardecer andino hermoso, una vista que realmente no se ve todos los días. Los pocos turistas que llegan por acá se van tirando y miren esto. Yo recuerdo hace muchos años vine por acá y esto era sencillamente espectacular, un sol hermoso, radiante, pero ahora bueno, pues ya estamos de atardecer, el frío se siente. Miren esta majestuosidad, miren amigos, qué hermosura, qué hermosura. Esto sí es pero digno de admirar. Qué belleza, qué belleza, qué belleza, qué belleza. Cuando llegas acá y estás a 3.800 metros sobre el nivel del mar, te das cuenta que realmente ha valido la pena venir hasta acá, que ha valido la pena levantarse temprano, caminar, subir escalinatas, sudar, sentirse mareado. A la final es todo esto que ha grabado en este video, todo que ha grabado también en nuestras memorias, gente, en nuestras memorias. Es algo que siempre va a sobrevivir hasta los últimos días de nuestras vidas. Y bueno, aquí estoy, su amigo el Zorro Viajero, o para la gente linda de Surquillo, el Loco Toño, aquí en Chincheros, a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Gente, aquí en la inmensidad de Chincheros. Esto es, pero mágico, mágico, mágico. Todo lo que tengo que hacer para poder conseguir buenas tomas. Y bueno, simplemente lo que están viendo acá. ¿Cuántas veces pueden ver el ojo humano el atardecer en la cordillera de los Andes? Miren eso, miren eso. Qué espectacular. Esto es pero sencillamente hermoso, hermoso. Más escaleras, hay que subirlas despacio siempre porque estamos en altura. Este día ha sido pero simplemente de escaleras, escaleras. Miren eso, gente, qué espectacular, qué bonito, qué bonito. Hay poca luz ya, no sé cómo será este video porque realmente, como les digo, la luz solar ya se ha ido. Pero al menos se puede apreciar aún esta majestuosidad del lugar. Me falta el aire, me falta el aire, pero aún así voy a seguir grabando. Tengo que seguir grabando. Bueno, el atardecer aquí en Chincheros. Admiren, gente, esta majestuosidad del lugar. Es un atardecer hermoso. Estamos llegando ya por la tarde porque prácticamente hemos ocupado todo el día viajando desde las 8 de la mañana a diferentes partes. Pero bueno, lo que ven aquí es el parque arqueológico de Chincheros y está pero sencillamente
espectacular, muy bonito. ¿Me trajiste? ¿Sí? ¿Qué color más tienes? ¿Qué otro color? En Chinchero, como en otros lugares turísticos de Perú, es común encontrar niños que trabajan como vendedores ambulantes. Estos pequeños, generalmente de familias quechuas, ofrecen a los turistas artesanías, textiles, pulseras, postales, llaveros y otros productos típicos de la región. Suelen hablar no solo español, sino también inglés básico e incluso otras lenguas como francés o alemán que aprenden para comunicarse con los visitantes internacionales. Aunque su presencia puede resultar encantadora para muchos, detrás de esto hay una compleja realidad. En muchos casos, estos niños trabajan para contribuir a la economía familiar, lo que puede interferir con su educación y desarrollo. En áreas rurales como Chinchero, la falta de oportunidades económicas lleva a que muchas familias dependan del turismo y los niños se convierten en parte de esta dinámica desde temprana edad. A menudo, los niños vendedores son hábiles para captar la atención de los turistas, utilizando frases amigables o creando un vínculo emocional para persuadir a la compra. Sin embargo, organizaciones locales y nacionales han expresado preocupaciones sobre el impacto que tiene este trabajo en su bienestar y han impulsado campañas para fomentar la educación y reducir el trabajo infantil en las zonas turísticas. Siendo señores, sí, mi calvita ya no aguantaba tanto, así que bueno, he tenido que abrigarme, pues si no voy a estar resfriado el día de mañana y eso no queremos definitivamente. Bueno, miren ese hermoso atardecer, ese cielo andino, gente. Uf. Simplemente espectacular, una belleza, pero que no tiene palabras. No puedo describirla, no me salen realmente las palabras para describir esa belleza que estoy apreciando con mis ojitos en estos momentos. Recorriendo esta arqueología incaica de tantos años a esta hora. Yo solito, imagínense, no hay nadie, está oscuro está oscuro. Y yo aquí solito viendo este mural incaico. Pero bueno, dentro de pronto ya será realmente oscuro. Así que hay que apresurar el paso y regresar al autobús que nos va a llevar finalmente a la ciudad del Cusco. No sé a cuánto tiempo estaremos, creo que 1 hora. El viaje el día de hoy ha sido por los lugares más interesantes a los alrededores del Cusco y cada viaje ha sido de 1 hora a hora y media. Estuvimos en el Valle Sagrado, estuvimos en Ollantaytambo, estuvimos en Pisac y ahora Chincheros. Qué hermoso, qué tal espectáculo. Bueno, y aquí es la salida por aquí. De verdad se siente una paz tan fuerte. Sí, definitivamente es un lugar en el que uno podría regresar prácticamente todo el tiempo sin cansarse, ¿no? Bueno, yo gente aquí en modo andino, el frío está arreciando y bueno, hay que abrigarse. Los he traído a Chincheros, es realmente una zona arqueológica extensa y estamos a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Realmente estoy que me congelo, gente, pero bueno, esto lo hago con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes. Así que bueno, la de siempre, gente, amen, rían, quiéranse, respétense sin joder a nadie y denle gracias a Papá Lindo de que estamos vivos acá. Así que bueno, no se olviden de suscribirse a mi canal, de darle like con la manito, compártanlo, coméntenlo. Y yo quiero mandar un saludo muy grande a toda esa gente hermosa de Chile que me están viendo por allá, esa gente de Colombia, esa gente de Uruguay que me han empezado a seguir también en Brasil, por supuesto. Yo sé que tengo seguidores por allá. Así que mi gente linda de Perú también, siempre un fuerte abrazo para ellos, para la gente de España, y mi gente linda de Tailandia y Vietnam siempre. El frío está haciendo, discúlpenme, pero sé que me congelo las manos también, pero siempre grabando para ustedes. Gente de Chincheros,
Cusco, Perú, a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Aquí su amigo el Zorro Viajero se va despidiendo con este momento. Un besote muy grande, mis amores, y bueno, será hasta el próximo video, que ya será la maravilla universal del mundo, Machu Picchu. Gente, no se pierdan ese video. Nos vemos, chao.